Líderes Mujeres. Su vida, Su obra. su legado. Líderes Mujeres. Empodérate, mujer. Fortalece tu liderazgo político. Conoce tu historia. Historia de Líderes Mujeres presenta Adelina Zendejas. Mujer revolucionaria y convicta del materialismo dialéctico. Adelina Zendejas. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género. Hoy comentaremos la vida de una gran mujer, destacada periodista y defensora de los derechos de las mujeres, maestra, sindicalista y comunista. Vivamos la historia de Adelina y aprendamos el coraje, la decisión y el carácter y la pasión de una mujer. Viajemos con ella al pasado y atisbemos nuestra historia desde la óptica feminista de izquierda. Acompáñenos a escuchar la vida de Adelina Zendejas. ¡Comenzamos! Adelina siempre dijo que su generación brava del 29 fue de precoces sociales porque, de una u otra forma, como testigos y a veces hasta como protagonistas, habían vivido la revolución y habían entrado a la escuela en los preliminares del cambio de una sociedad feudal que arrastraba prejuicios, fanatismos, costumbres feudales, pero que abría camino. El mantener un contacto con los obreros, con los campesinos, la experiencia de la Primera Guerra Mundial y todas las noticias que llegaban de la Gran Revolución de Octubre, todo ello determinó mi camino ideológicamente, sobre todo la estancia aquí de muchos ilustres extranjeros comunistas. Entonces poco a poco comencé a participar y a ir afirmando mi concepción ideológica, que no se hizo en un día. Me fui reafirmando y profundizando a través de esos años de la preparatoria, porque cuando yo salí de la preparatoria estaba totalmente definida y había roto definitivamente con la religión. Me costó mucho romper porque es, como me dijo mi hermano de mi abuelita, el más chico. Mira, eso de las creencias es poco costumbre y hay nuevas costumbres. Adelina termina la preparatoria y se dispone a realizar su sueño, estudiar medicina. Al terminar el bachillerato entré a la escuela de medicina. Era un imposible porque no podía trabajar y estudiar la carrera. Creo que ni ahora es posible. Después del tercer año, estudiar y realizar una chambita de ayudante de médico o de otra cosa. En ese tiempo era imposible hacer eso al mismo tiempo. Salí llorando de la escuela cuando vi definitivamente que no podía. Comencé a pensar, ¿y si me voy a estudiar a Europa? En el Estado de México me dan la beca. El rector era Alfonso Pruneda García y daban becas al extranjero. No daban becas para estudiar aquí. Hablé con Pruneda, quien me dijo, hazme la solicitud. Hice todo y me dio la beca. Así, Adelina preparó maletas y en julio de 1927 salió para Europa. El viaje se lo pagó la legislatura de Toluca. Llevaba toda su documentación en orden. Iba optimista y entusiasmada de ir a estudiar medicina en Francia. Nunca se imaginó que le pondrían muchos peros para revalidar materias. Recorrimos Francia buscando exámenes a título de suficiencia de las materias que nos pedían. Viví en Lyon, en Rouen y en Montpellier. Allí, en los sótanos, está el primer laboratorio de disección en el mundo para estudiar anatomía sobre cadáveres. Los monjes lo hacían clandestinamente. Hacían el entierro aparente de algún sacerdote o de alguien que les regalaba el cuerpo y estudiaban disección y anatomía con velitas en el sótano. Ahí están las planchas y todo. Mientras esperaba la revalidación de las materias que le pedían, Adelina hizo amigos comunistas que la introdujeron en el marxismo. Había entonces en el Partido Comunista de Francia una sección de estudiantes extranjeros que no eran visitantes, que no eran afiliados, pero que era un grupo que seguía mucho al Partido Comunista de Francia, que entonces era muy bueno. Fue cuando comencé a leer cosas de Marx. Después me hice amiga de Duclos, dirigente del Partido Comunista. Participábamos en todos los festivales de las juventudes comunistas. Toda la literatura leída por mí se reafirmó con la literatura rusa que conocí muy a fondo en mi estancia en París. El caso es que rompía definitivamente con el mundo idealista y me hallaba ya parada en el mundo del materialismo histórico. El materialismo histórico es la concepción materialista de la historia. El marxismo es la interpretación materialista de la historia a partir de la economía de una sociedad. Pongamos un ejemplo. En México,
La responsable de que 8 de cada 10 mexicanos seamos pobres es la economía capitalista neoliberal, la cual se sustenta en la explotación del trabajador. Por ende, para acabar la pobreza se tiene que abolir la explotación. El razonamiento es simple. Si la pobreza la origina la explotación y la explotación la origina la economía capitalista, entonces para acabar con la pobreza hay que acabar con la explotación y el sistema capitalista que la origina. Este es un razonamiento marxista. Creer que con programas sociales o con reformas legales y políticas se combatirá la pobreza es un razonamiento no marxista, no revolucionario, no de izquierda. Por ello, cualquier política de combate a la pobreza que no combata la explotación y al orden económico que la provoca será un fracaso. En su obra Del socialismo utópico al socialismo científico, Federico Engels argumenta al respecto. La concepción materialista de la historia parte de la tesis de que la producción y tras ella el cambio de sus productos es la base de todo orden social, de que en todas las sociedades que desfilan por la historia, la distribución de los productos y junto a ella la división social de los hombres en clases o estamentos es determinada por lo que la sociedad produce y cómo lo produce, y por el modo de cambiar sus productos. Según eso, las últimas causas de todos los cambios sociales y de todas las revoluciones políticas no deben buscarse en las cabezas de los hombres, ni en la idea que ellos se forjen de la verdad eterna, ni de la eterna justicia, sino en las transformaciones operadas en el modo de producción y de cambio. Han de buscarse no en la filosofía, sino en la economía de la época de que se trata. Los meses pasaban y Adelina no tenía fecha para la revalidación de materias y poder comenzar a estudiar medicina en Francia, por lo que desesperada decidió abandonar el viejo mundo. El ansia que tenía de regresarse a México era que pudiera alcanzar a inscribirse en la preparatoria para terminar otro bachillerato y estudiar leyes o filosofía. Mire, maestro, si yo no logro el examen después de estar en Montpellier, creo que me regreso. No seas bárbara, Adelina. Perfeccione su francés. ¿Y voy a perder 1 año o 2 para saber francés nada más? Bueno, pero puede llegar a dar clases allá en México. No, la verdad eso no es lo que yo quiero. Así que Adelina inició su trámite para su regreso a México y una mañana le mandó llamar al embajador de México en Francia. Mire, Adelina, ya todo está arreglado para pedir el pasaje para usted. La embajada la repatria, pero puede durar 2 o 3 meses. Yo me voy a quedar sin escuela allá y sin escuela acá, y sin dinero, porque me van a cortar el dinero de la pensión. Mire, en tanto llega eso, y pensando desde luego que su pensión termina en mayo, yo tengo aquí esto que creo que le conviene a usted. Diga usted. Hay una americana medio chifletas, tejana, que quiere ver museos y quién sabe qué, muy rica. Hija de petroleros o parienta de petroleros y no sé. Y quiere una persona que la acompañe y la guíe. ¿Y yo qué voy a hacer con ella? Pues servirle un poco de intérprete. En Italia hablan francés, en toda Europa hablan francés. Pero ella... Ay, más o menos mastica el español. Adelina aceptó, no le quedaba de otra, pero no hay mal que por bien no venga. Con su trabajo de guía turística, Adelina recorrió Europa y conoció España, Italia, Austria, Alemania, Inglaterra, Holanda, Dinamarca y Bélgica. Uf, estuvo largo el tour. En Francia, lo que más me impresionó, si te soy franca, fue ver que las mujeres ocupaban puestos de la industria y los servicios que aquí ni siquiera habíamos soñado en tocar. Imagínate la impresión de verlas manejando un taxi, un tranvía, como cualquier hombre. Claro, sin que nadie las viera mal, o de menos, o todas esas cosas. Y además, eran activas en cuanto a la economía familiar. Iban a las escuelas, eran audaces. Al regresar me decidí luchar. Hacer todo lo posible por sacar a las mujeres del oscurantismo. Siempre quise emprender esta lucha porque todo el tiempo me iluminó el carácter de mi madre, una mujer activa, gritona, alegre y muy trabajadora. Esto fue Historias de Líderes Mujeres, cápsulas radiofónicas para el empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD. Amigas y amigos por la igualdad de género, gracias por su preferencia.
Sigan escuchando Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género, y agréganos a tus contactos de Facebook y Twitter. Escríbenos tu opinión sobre la vida y el legado de Adelina Cendejas y dinos si te está sirviendo estas cápsulas radiofónicas como una herramienta para tu empoderamiento y el fortalecimiento de tu liderazgo político. Recuerda, la web 2.0 es interacción. Hasta la próxima.